Si existe un postre fácil, rápido y delicioso de preparar, créanme que son los alfajores. Hoy día te voy a enseñar el paso a paso para preparar los mejores alfajores de tu vida. Hola reposteros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si has hecho clic en este videito es porque eres amante de los alfajores. Así que vamos a empezar colocándole la harina sin preparar en nuestro colador, ya que vamos a tamizarlo para que nos quede la masa perfecta. También le estoy añadiendo la maicena, que nos va a dar una textura deliciosa, suavecita, y por supuesto el azúcar impalpable. Para los que ya saben y me siguen en redes sociales, yo vendo alfajores, tengo una tiendita online en Inglaterra y así me dedico a ofrecer estos productitos peruanos como turrones, chocotejas, pero el que más se vende son los alfajores porque son deliciosos. Así que en este video te voy a enseñar los truquitos para que el alfajor te salga buenísimo. Luego de tamizar estos tres ingredientes, yo voy a añadirle la margarina o mantequilla también, puedes usar esos dos ingredientes y vamos a empezar a hacer la técnica del arenado, que significa que vamos a ir juntando la harina con la mantequilla y al momento de hacer esta técnica va a hacer que nuestra masa se desmorone más rápido en nuestra boca. Ojo que también lo puedes hacer en una batidora, pero te recomiendo que la velocidad sea lenta para que así la masa no te salga como si fuera un pan. Luego de tener ya la mezcla junta, lo he amasado por unos segunditos nada más. También si ustedes desean pueden ayudarse colocando un poco más de harina, porque la masa no se te tiene que pegar a las manos. Recuerden que hay harinas que obviamente absorben más humedad, o hay harinas que no necesitan tanta humedad y esto puede variar mucho cuando usamos agua o mantequilla en una receta. Ya tenemos la masa lista, ahora vamos a llevarla a la refrigeradora a que repose por un mínimo de 30 minutitos. Ahora, para hacer unos alfajores de chocolate son los mismos ingredientes, pero le vamos a añadir cocoa. Entonces colocamos todos los ingredientes mencionados del primer alfajor y vamos a pasarlo también por el tamizador con un poquito de cocoa. Obviamente una mejor calidad de cocoa que usas, más rico van a salir tus alfajores. Pasamos todo para que no nos quede ningún grumo y luego vamos a añadirle la mantequilla o margarina. Si ustedes también quieren aprender a hacer alfajores ya para producciones más grandes, también para hacer un manjar blanco más consistente o hacer alfajores de café o diferentes rellenos, voy a dejar la información de mi curso virtual en la cajita de descripción de este video. Y obviamente, como saben muchos de los que ven estas recetas, todos los ingredientes de las recetas que comparto están en la cajita de descripción de este video y también en mi página web www.ceciliatupac.com. Como observan, la técnica es la misma. Vamos a ir mezclando lentamente con la mantequilla, la harina, la maicena y luego amasamos y obtenemos una bolita. Lo mismo vamos a refrigerarlo por 30 minutitos y ahora sí vamos a hacer el manjar casero. Para hacer manjar de olla o manjar casero es muy fácil. En una ollita vamos a colocar la leche condensada, una lata para ser específica, y también voy a añadir una lata de leche evaporada. Entonces, por favor, ayúdense con una espátula para sacar todo el IGB de nuestro producto y así pues tengamos un mejor resultado, sobre todo la cantidad. Ahora mezclamos un poquito antes de llevarlo al fuego y yo voy a ir cocinando esto por un mínimo de 1 hora y 15 minutos. Para el manjar de olla, en realidad el tiempo puede variar ya que va a depender mucho del fuego que estás usando. Yo para empezar uso fuego alto y luego lo bajo al mínimo, pero siempre estoy removiendo hasta obtener la textura deseada. Ahora yo voy a estar moviendo y luego ya cuando tenga esa textura de manjar lo voy a dejar enfriar y colocarlo en una manga pastelera. Han pasado como mínimo 30 minutitos para dejar que nuestra masa tome más fuerza y también para que esté más compacta por la mantequilla. Y ahora sí vamos a ir estirando lentamente con un rodillo. Aproximadamente el grosor
de un alfajor puede ser de 0,5 a 1 centímetro. Va a depender mucho del grosor que tú quieras para tus alfajorcitos. Usualmente para los alfajores vamos a usar un molde circular. Este yo lo conseguí por internet en Amazon. Ustedes también pueden buscar moldes circulares por esa página. También, si observan, tiene otro modelito por encima que es como una florcita. Hay muchas opciones de moldes. Ahora sí, vamos a quitar lentamente con la ayuda de nuestros deditos y luego lo llevamos a cocinar a un horno precalentado a 170 grados centígrados por aproximadamente unos 10 minutitos. Obviamente el tiempo va a depender del grosor de tu alfajor. Ahora para la masa de chocolate es el mismo paso, vamos a ir extendiendo lentamente, igual 1 centímetro o 0,5 centímetros de grosor, ya depende de cada uno, y luego vamos a hacer los cortes. Para la masa de chocolate va a ser lo mismo, 170 grados Celsius, horno precalentado por aproximadamente 10 minutitos. Recuerden que el tiempo puede variar por el grosor de su alfajor. Aquí ya tenemos nuestros riquísimos alfajores cocidos. Yo lo estoy dejando enfriar completamente. Entonces el manjar también está frío y es momento de rellenar. Una vez que todos los alfajores estén rellenos, vamos a colocarle por encima azúcar impalpable. Si quieren añadirle a los alfajores un poco de coco, con la ayuda de una pequeña espátula vamos a ir pasando el manjar blanco o el dulce de leche por todo nuestro alfajor y luego nuevamente colocamos el coco rallado, coco seco, por todo alrededor del alfajor. Créanme que este alfajor de coco es uno de mis favoritos. A veces también, en vez de colocarle solo por fuera, le coloco un poquito con la mezcla de manjar blanco de relleno. En esta bandeja están las 3 presentaciones de los alfajores que les he enseñado: la masa tradicional, masa de chocolate y también con un poquito de coco. Por último, para hacerlo bien delicioso, le pasamos azúcar impalpable por encima. Y créanme que estos alfajores, por más que tengan azúcar impalpable por encima y también en la masa, no son nada empalagosos, son riquísimos. Con decirles que tengo muchos amigos y familiares que comen poquito azúcar y cuando llevo alfajores, cada uno se termina comiendo mínimo 6 con una taza de café o té. Así que espero que preparen esta receta si quieren emprender un negocio también. Ya si quieren aprender más cositas pueden visitar mi curso virtual de alfajores donde comparto todos mis secretos y no solamente enseño un cursito de alfajores, sino tengo curso de pollo a la brasa, cevichería, pescados y mariscos, chifa y más. Buen provecho, no olvides dejarme tu like si te gustó la receta y compartirlo. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.